Auspicia la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Bueno, como decíamos hace un momento, ¿no? Al comienzo del programa, el IPC, la variación del IPC a nivel nacional había sido de 1,9%, en Mendoza fue bastante menor, 1,4%. Y ya tenemos los resultados de la participación de nuestros oyentes, ¿no? Recordamos que este ejercicio se dividió en dos grandes partes. En la primera nosotros lo que hicimos fue que nuestros oyentes propusieran qué productos consumen más durante todo un mes, y en base a todas las respuestas que recibimos, nosotros armamos una canasta que finalmente resultaron estos 15, 16 productos, y a partir de acá lo que hicimos fue monitorear los precios. Bueno, ya tenemos los primeros resultados, y si uno mira, digamos, el índice de precios, entre comillas, ¿no? del programa Economía para Todo Público, entre agosto y septiembre la variación fue de un 11% aproximadamente. ¿Por qué hay tanta diferencia con respecto al IPC de Mendoza? Bueno, en primer lugar porque solamente hemos tomado 15, 16 productos. El IPC en Mendoza toma unos cuantos productos más. Y si vamos al detalle, por ejemplo, voy a centrarme en 3 productos. A ver. Según nuestros oyentes, el promedio en la variación del precio del asado por kilo fue de 7% entre agosto y septiembre de este año. Si uno va al componente alimentos y bebidas que está dentro de la canasta del IPC, ese es el componente más importante de la canasta del IPC. Es decir, 1/3 de la canasta del IPC lo representa el componente o el rubro alimentos y bebidas. Y dentro de ese componente o rubro alimentos y bebidas tenemos todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas y alimentos que consume o que necesita una familia. Dentro de ese rubro tenemos el componente carnes. Y dentro del componente carnes tenemos 5 productos. Tenemos carnes vacunas, tenemos pescados y mariscos, tenemos pollos, tenemos cerdos y tenemos fiambres. Todos con distinta ponderación en función del uso que hace cada familia. Claro. Si por ejemplo el fiambre pega un aumento importante de un mes a otro, no se ve reflejado en una gran magnitud en el componente alimentos y bebidas. Ahora, si la carne sube fuertemente, eso sí se refleja en el índice de precios al consumidor, y por eso no coincide, digamos, estos datos. ¿Por qué? Porque en el grupo alimentos y bebidas hay muchas variedades de productos y la carne es solamente uno de ellos. Otro tema importante que surge de este ejercicio es la gran variabilidad de precios. Por ejemplo, según nuestros oyentes, podemos encontrar el precio del kilo de la manzana entre 27, 28 pesos y llega hasta los 45 pesos. Esto justamente es producto de la alta inflación que todavía hay en la economía. Cuando la economía viene con muchos años de inflación y es tan alta, esto distorsiona mucho los precios, ¿no? La gente muchas veces, ya lo hemos mencionado, no sabe si lo que paga por un producto es barato, es caro o es acorde a lo que vale ese producto. Por eso esto da lugar a mucha dispersión, ¿no? Es decir, en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Claro, pero cuando marcabas esta diferencia de precios, también, Pablo, seguramente tiene que ver con el oyente que nos escribió, no sé, se me ocurre de repente, de Chacras de Coria, y el oyente que nos escribió del Algarrobal, me parece, digo. Exactamente, tenemos la variación de productos. ¿Por qué? Porque nuestros oyentes van a sus lugares habituales de compra, ¿no? Y eso lo que está mostrando es que los productos no tienen el mismo precio en todos los lugares. Por eso es muy importante cuando hay inflación que la gente camine buscando el mejor precio. Esa es una de las claves, ¿no? Y otro de los productos, por ejemplo, en el caso de las entradas de cine, según nuestros oyentes, no variaron el precio, por ejemplo, entre agosto y septiembre. Ahora, si uno va al rubro de la canasta del IPC donde se encuentran las entradas del cine, es el rubro esparcimiento. Si uno mira qué pasó, según la DELLE, aumentaron 0,5% los precios promedio de esparcimiento. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese rubro no solamente tenemos entradas de cine, tenemos teatro, tenemos la televisión por cable, ¿no? La cuota mensual que pagamos, equipos de audio, libros, diarios. Entonces se toma la variación promedio de todos estos productos y luego ese promedio es la del rubro esparcimiento. Y por último, el caso de los pañales, por ejemplo, según nuestros oyentes, tuvieron un incremento del 30%. Si uno va al rubro donde está incluido pañales, es el rubro de otros bienes y servicios, donde está incluido artículos de tocador, artículos de limpieza, cigarrillos. Hubo una deflación en este sentido. Bajaron los precios de este rubro entre agosto y septiembre. Por eso muchas veces cuando suben los productos, mucha gente dice, uy, pero la carne me subió 10% y la inflación fue del 1,5%. ¿Por qué? Porque el peso que tiene cada rubro dentro de la canasta varía acorde al gasto que hace la familia en esos elementos. Por eso no siempre coincide, porque eso termina diluyéndose o ponderándose con el resto de productos, ¿no? Claro. Y el IPC, recordemos que es el reflejo de un
promedio de todos los bienes y servicios que consume una familia. Y el último dato, para no alargarlo más, es que también influye el momento en el que aumenta el precio del producto. Si, por ejemplo, la carne aumentó el 25 de septiembre, ese incremento de la carne se ve reflejado solamente en los últimos 5 meses del mes de septiembre. Ahora, si la carne aumentó el 1 de septiembre, ese incremento de la carne se ve reflejado durante todo el mes y claramente va a tener un resultado más visible en el IPC del mes. Por esto que marcás del aumento en algunos productos y sobre todo en el alimentos, el rubro de alimentos y bebidas, Pablo, es que en programas anteriores has explicado que por ahí las personas pobres que rozan por ahí la indigencia son las que son más sensibles a los movimientos de inflación. Exactamente, la canasta del IPC toma más productos que la canasta básica alimentaria, pero como vos bien decís, la canasta básica alimentaria en Argentina y en Mendoza es un parámetro para medir qué familias o qué personas están en una situación de indigencia, es decir, aquellas familias que con su salario no alcanzan a comprar esta canasta básica alimentaria son consideradas indigentes. Por lo tanto, si los alimentos suben mucho más que el resto de productos, estamos diciendo que a aquellos que son indigentes se les hace cada vez más difícil poder acceder a esa canasta. Claro, es un sector de la sociedad que el rubro esparcimiento, por ejemplo, no los toca, lamentablemente, digamos. Exactamente, está concentrada la mayoría de sus ingresos en alcanzar esta canasta básica alimentaria y cada vez se les hace más inalcanzable con la inflación. Por eso es muy importante combatir la inflación, porque siempre termina perjudicando a aquellos que menos tienen. Bien, hasta acá la columna de nuestro doctor en economía Pablo Salvador. Vamos a hacer una pequeña tanda, nos vamos a meter con la pregunta ciudadana a la vuelta y además una propuesta que llega desde Fundación Universitas, un anuncio para todos nuestros oyentes. Hasta el mediodía hacemos economía para todo público. Auspició la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini.